El Pozo de la Eternidad, capítulo 19. Una oleada de vértigo golpeó a Crassus. Un ataque tan inesperado que casi le costó la vida. Solo momentos antes se había sentido su antiguo yo, debido en buena parte a su proximidad con Corialstras. El dragón lo llevaba en esos momentos a toda velocidad, en la dirección general del bosquecillo de escenarios, aunque no tan cerca como para que los descubriera el semidios. La determinación de encontrar a aquel elfo nocturno que le había revelado Nosdormu era lo que le impulsaba al mago, y el motivo de que el repentino vértigo lo cogiera tan desprevenido que casi se habría caído del cuello del dragón. Corialstras lo impidió en el último momento, pero el alter ego más joven de Crassus también parecía extrañamente desorientado. ¿Mejor?, le rugió el dragón. Sí, estoy acomodando. Crassus miró al cielo nocturno, tratando de explicarse lo que acababa de pasar. Buscó entre sus jirones de memoria y finalmente dio con una posible respuesta. ¿Conoces la capital de los elfos nocturnos, amigo mío? Sí, Nazari. Me resulta vagamente familiar. Virá hacia allí. Pero tu misión... Crassus se mostró firme. Hazlo ahora. Creo que es de la máxima importancia que vayamos allí. Su alter ego más joven masculló algo, pero viró en dirección a Sinashari. Crassus se inclinó hacia adelante y forzó la vista, esperando sus primeros signos de la legendaria ciudad. Si la memoria no le fallaba, algo de lo que podía esperar estar seguro, Sinashari había sido la cima de la civilización de los elfos nocturnos, una metrópolis extensa y grandiosa como nunca volvería a verse. Sin embargo, no era la opulencia ni la antigua ciudad lo que le interesaba. Lo que le preocupaba a Crassus era que recordaba la proximidad de Sinashari con el fabuloso Pozo de la Eternidad. Y ahora era el pozo lo que lo atraía. Aunque no recordaba el origen de la primera entrada de la Legión Ardiente en el mundo, la mente de Crassus seguía siendo lo bastante perspicaz como para hacer algunas suposiciones bastante exactas. En este periodo de tiempo, el pozo era una fuente de poder, y el poder no era solo lo que buscaban los demonios, sino también lo que les permitía alcanzar los mismos reinos que destruían. ¿Qué sitio más probable para encontrar el portal por el que tenía que llegar la Legión que las inmediaciones de la mayor fuente de energía mágica jamás conocida? Cruzaban el cielo nocturno. Corialstras volaba millas tras milla en el espacio de minutos, y aún así pasaban horas, unas horas preciosas que Crassus sospechaba que el mundo no podía permitirse. Pronto tendremos Sinashari a la vista. ¿Qué esperas ver? Era más lo que esperaba no ver, pero Crassus no podía explicarle eso a su compañero. No lo sé. Frente a ellos aparecieron luces, incontables luces. Frunció el ceño. Por supuesto, los elfos nocturnos necesitarían iluminación para algunas de sus actividades, pero parecía haber demasiadas para un reino de seres nocturnos. Ni siquiera una ciudad tan grande como Sinashari debería estar tan iluminada. Pero a medida que la pareja se fue acercando, vieron que la iluminación no provenía de antorchas ni cristales, sino de violentos incendios que recorrían la capital de los elfos nocturnos. ¡La ciudad es en llamas!, rugió Corialstras. ¿Qué puede haber desatado este infierno? Tenemos que descender, fue lo único que contestó Crassus. El dragón rojo realizó un picado y descendió cientos de metros. Los detalles se hicieron visibles. Ornamentados y coloridos edificios ardían. Algunos de ellos ya estaban derrumbándose. Jardines adornados con esculturas y enormes casas sobre los árboles se habían convertido en piras. Y esparcidos por todas las calles se encontraban los cuerpos de los muertos. Habían sido masacrados brutalmente, sin compasión, para con los ancianos, enfermos y niños. Muchos habían muerto en grupo, mientras que otros habían sido claramente cazados de uno en uno. Además de la población de Sinashari, también había una variedad de animales muertos, especialmente los grandes sables nocturnos, cuyas muertes no habían sido menos horribles. «Aquí ha habido una guerra», dijo el leviatán alado. «No, guerra no. Genocidio. Esto es obra de la Legión Ardiente», murmuró Crassus para sí. Corialstral se dirigió hacia el centro de la ciudad.
Curiosamente, los daños se iban reduciendo a medida que se acercaban a lo que parecía el palacio. De hecho, ciertas secciones amuralladas del centro parecían completamente intactas. ¿Qué sabes de esas secciones?, le preguntó Crassus a su montura. Poco, pero creo que las que están unidas al palacio de la reina por las murallas pertenecen a lo que ellos llaman nobles. Se les considera a los elfos nocturnos de la más alta posición y de algún modo están al servicio directo de su majestad Ashara. Sobrevuélalos. Corialstras lo hizo. Al estudiar las inmediaciones, Crassus vio confirmadas sus sospechas. Ninguno de los barrios que albergaban a los regios nobles había sido tocado siquiera por el monstruoso ataque. Hay movimiento al noreste, Crassus. Vuela allí, rápido. No necesitaba apremiar a su compañero, ya que era evidente que Corialstras quería respuestas tanto como él, algo que no resultaba sorprendente, considerando que ambos eran el mismo. Crassus pudo ver ahora lo que la superior vista del dragón ya había captado. Una oleada de movimiento, casi como una plaga de langostas, se derramaba por la ciudad. Corialstras descendió más, hasta permitirle a la pareja distinguir individuos, y, para Crassus, fue el retorno del mal. La Legión Ardiente avanzaba implacable por Sinashari, sin dejar nada intacto a su paso. Los edificios caían ante su poder. Allí estaban los altos y brutales guardias siniestros con sus mazas y escudos. Los infernales sin mente se abrían paso a golpes por las paredes de piedra o cualquier otra oposición física. Cerca de ellos flotaban enormes figuras aladas con ardientes espadas verdes, armaduras de lava y patas con pezuñas. La Guardia del Apocalipsis. Mientras el dragón avanzaba hacia la vanguardia de la horda, Crassus identificó a las bestias infernales, sempiternos precursores de la legión. Parecían especialmente activos. No solo tenían los hocicos levantados para olfatear el aire, sino que los siniestros tentáculos con los que absorbían magia se movían hambrientos. Y entonces el mago vio a las presas de la legión. Los refugiados huían en masa del centro de la ciudad, familias e individuos que creaban un flujo desesperado por las estrechas avenidas. A sus espaldas, tratando de contener a los demonios, había un pequeño contingente de soldados y unas pocas figuras intunicadas que Crassus supuso que pertenecían a la legendaria Guardia Lunar. Mientras los dos se acercaban, uno de los guardias lunares que iba en vanguardia trató de lanzar un hechizo, pero al ponerse al descubierto solo logró unirse a la lista de víctimas. Una de las bestias infernales dio un salto adelante y aterrizó justo frente al hechicero. Lanzó los tentáculos con una rapidez pasmosa. Los apéndices se adhirieron al pecho del hechicero y lo levantaron en el aire, antes de que nadie, incluso Crassus y Corialstras, pudieran acudir en su ayuda. Absorbieron entre pataleos la magia del guardia lunar, dejando un cascarón muerto y reseco. El dragón rojo rugió. Aunque hubiera querido, Crassus no habría podido impedir que su alter ego más joven tomara represalias. De hecho, sus propios recuerdos del horror mantuvieron al mago en silencio. Demasiados habían perecido a manos de la Legión, y aunque Corialstras estaba allí por interferencia de Crassus, a este ya no le importaba. Había intentado no causar más daño en la línea temporal, pero ya estaba hasta las narices. Era hora de replicar. Al sobrevolar Corialstras las primeras filas de la hueste demoníaca, lanzó un gran aliento de llamas. El chorro de fuego no solo envolvió a la bestia infernal que había matado al hechicero, sino a muchas de la manada que la seguía. Gimoteando, los pocos supervivientes se retiraron, algunos maltrechos. Corialstras no se detuvo. Viró para encararse con la horda principal, y un torrente de llamas envolvió a los demonios más adelantados. La mayoría pereció al instante. Algunos de los guardias siniestros más fuertes atravesaron las llamas a duras penas, solo para derrumbarse poco después a consecuencia de las quemaduras. Un infernal en llamas manoteó tratando de apagar el fuego, y cuando eso no sirvió, se tiró de cabeza contra un edificio, posiblemente con la vaga esperanza de que al hacerlo consumiera las llamas. Segundos más tarde, también se derrumbó. Ni siquiera la Legión Ardiente podía hacer frente al puro poder de un dragón.
pero eso no quería decir que estuviera indefensa. De sus filas salieron volando una veintena de guardias del Apocalipsis. Crassus fue el primero en notarlos y, a pesar del riesgo, lanzó un rápido conjuro. Fuertes vientos azotaron a los demonios que venían primero y los lanzaron contra los demás. Los guardias del Apocalipsis se enredaron unos con otros. Corialstras descargó otro aliento. 5 de los horrores alados cayeron al suelo, proyectiles llameantes que causaron más daño en la horda. El resto de los guardias del Apocalipsis se reagrupó. Algunos más salieron volando hasta duplicar su número. Corialstras deseaba claramente enfrentarse a ellos, pero Crassus ya sentía los primeros signos de debilidad. Como Alexstrasza había dicho, los dos juntos estaban casi completos, aunque no del todo. El uso continuo de su fuerza los agotaba a ambos más rápido de lo normal. El dragón ya volaba más lentamente, con menos fluidez, aunque no se diera cuenta. «Debemos irnos», insistió Crassus. «¿Abandonar la lucha? ¡Nunca! Los refugiados ya han logrado escapar gracias a nosotros». El retraso había sido suficiente para que los elfos nocturnos se dispersaran por las tierras aledañas. Crassus confiaba en que pudieran mantener la ventaja sobre la Legión Ardiente. «Debemos transmitir las nuevas a quienes puedan hacer más. Debemos seguir con nuestra ruta original». A Crassus le dolía decir aquello, ya que en su corazón le hubiera gustado convertir en cenizas a cuantos demonios había a la vista, pero cada vez más emprendían el vuelo para encargarse del solitario dragón. Con un rugido de frustración, Corialstras descargó una última llamarada que destruyó a 3 guardias del Apocalipsis e hizo retroceder aleteando a los demás. Entonces el titán rojo se dio la vuelta y salió volando. A pesar del creciente cansancio, dejó atrás a la legión con facilidad. Al sobrevolar de nuevo el palacio, Crassus vio con horror que por sus puertas salían más demonios. No obstante, lo más desconcertante eran los centinelas elfos nocturnos que seguían montando guardia en los parapetos, guerreros a los que no parecía importarles nada la desesperada situación en la que se encontraba su gente. Crassus ya había visto antes una pasividad tan completa frente al horror. Durante la Segunda Guerra había habido quienes actuaran de aquella manera horripilante e indiferente. Están hipnotizados por la creciente influencia de los demonios. Si los señores de la Legión no han puesto pie todavía en el plano mortal, no puede faltar mucho para que lo hagan. Y temió que cuando aquello pasara, no hubiera futuro para el mundo, y en este caso, tampoco pasado. Había unos ruiditos espantosos que perturbaban su relajación. Ashara había ordenado que tocaran música para ella con la esperanza de que ahogaran aquella molestia, pero las liras y flautas habían fracasado. Finalmente se puso en pie y, rodeada de sus nuevos guardaespaldas, se abrió paso con elegancia por el palacio. No fue Lord Savius a quien primero se encontró, sino al capitán Baroten. Este hincó una rodilla en el suelo y cerró el puño sobre el corazón. «Su maravillosa majestad, mi querido capitán, ¿cuál es la causa de este clamor tan espantoso?». El elfo nocturno de la cicatriz la miró con expresión velada. «Quizás sería más fácil que os lo mostrara». «Muy bien». La condujo a un balcón desde el que se dominaba la mayor parte de la ciudad. Ashara raras veces acudía a aquel balcón, salvo para sus apariciones públicas, ya que prefería la vista de sus extravagantes jardines que se contemplaba desde sus habitaciones, o los atisbos del Pozo de la Eternidad que le ofrecían sus vistas a la torre. Pero el paisaje que había ante la reina no era aquel al que estaba acostumbrada. Los ojos dorados de Ashara bebieron las imágenes de la ciudad, de los edificios en ruinas, los interminables incendios y los cadáveres apilados en las calles. Miró a su derecha, donde el barrio amurallado de los nobles se mantenía tranquilo. «Explicadme esto, capitán Baroten». «El consejero me ha dicho que estos han demostrado ser indignos para preparar al mundo para la perfección. Todo lo imperfecto ha de ser barrido». «¿Y los de ahí abajo han sido considerados indignos a juicio de Lord Savius?» «Con la recomendación del principal servidor del grandioso, el comandante celestial Manoroth». Ashara había conocido brevemente al imponente Manoroth
y, al igual que su consejero, había quedado abrumada por el alto sirviente del grandioso. La reina asintió. Si Manoroth dice que ha de ser así, ha de ser así. Siempre he creído que los objetivos gloriosos requieren sacrificios. Barotén inclinó la cabeza. Vuestra sabiduría no tiene límites. La reina aceptó el cumplido con el regio aplomo con el que aceptaba la multitud de los cumplidos que recibía diariamente. ¿Tardará mucho entonces?, preguntó Ashara, mirando todavía la masacre. ¿Vendrá pronto el grandioso? Sí, mi reina, y se dice que Manoroth lo ha llamado Sargeras. Sargeras. La reina Ashara saboreó el nombre, lo paseó por sus labios. Sargeras. Un nombre verdaderamente digno de un dios. Se posó una mano en el pecho. Espero que se me avise con antelación cuando vaya a hacer su entrada. Me sentiría enormemente decepcionada si no estuviera allí para presentarle mis respetos. Me encargaré personalmente de que se os avise con antelación, dijo Barotén, e hizo una reverencia. Perdonadme, mi reina, mis deberes reclaman mi atención. Ella le hizo un gesto lánguido con la mano, aún fascinada tanto por la escena de abajo como por el verdadero nombre del dios. El capitán la dejó sola con sus guardaespaldas. En su mente, Ashara empezó a dibujar el mundo que sustituiría al que estaban diezmando, una ciudad más magnífica, un verdadero monumento a su gloria. Ya no se llamaría Shinashari, por muy generosa que hubiese sido la gente al llamarla así. No, la próxima vez se llamaría simplemente Ashara, un nombre más apropiado para el hogar de la reina. Ashara, Ashara, lo dijo 2 veces, admirada por cómo sonaba. Debería haber pedido el cambio hace mucho, pero ya no importaba. Entonces otro pensamiento más intrigante entró en su mente. Cierto, ella era la más perfecta de su raza, el ícono de su pueblo. Pero había una cosa que era incluso más glorioso, más magnífico, y pronto vendría. Se llamaba Sargeras. Sargeras, susurró ella. Sargeras, el dios. Una sonrisa casi infantil cruzó su cara. ¿Y su consorte? Ashara. Los mensajeros llegaban a la fortaleza del Alfil Negro al ritmo de uno cada pocos minutos. Todos exigían ver de inmediato al señor del castillo, ya que todos traían nuevas de importancia, y cada carta que recibía Lord Penacho de Cuervo se resumía en las mismas graves noticias. A los elfos nocturnos les habían robado la hechicería. Incluso los más hábiles podían hacer bien poco. Además, otros conjuros que sacaban la energía del pozo para mantenerse en funcionamiento habían fallado, en 1 o 2 sitios con resultados catastróficos. Por todas partes cundía el pánico, y los funcionarios hacían lo que podían para que no se generalizara el caos. Del sitio más importante de las regiones aledañas a Sinashari no había noticias hasta ahora. El mensajero al que trajeron los centinelas apenas podía tenerse en pie. La armadura la tenía parcialmente arrancada del cuerpo y horribles cicatrices cubrían su carne. Avanzó a trompicones hasta el Lord Penacho de Cuervo e hincó una rodilla en tierra. ¿Se le ha dado comida y agua?, preguntó el comandante, cuando nadie respondió. Gruñó una orden a uno de los soldados que había cerca de la entrada. En unos segundos trajeron alimento para el recién llegado. Entre los que esperaban impacientes se encontraban Ronin y los demás. Habían pasado de ser prisioneros a tener un estatus indefinido. No eran aliados, pero tampoco extraños. El mago había preferido permanecer callado y en la parte de atrás, para asegurarse de que su posición no volviera a ser la de prisionero. ¿Puedes hablar ya?, tronó Lord Penacho de Cuervo al mensajero, una vez que se hubo comido algo de fruta y bebido casi medio odre de agua. Sí, perdóneme, mi señor, pero no ser capaz de hacerlo antes. A juzgar por tu condición, casi ni puedo creer que hayas logrado llegar aquí. El elfo nocturno, que estaba arrodillado ante él, recorrió con la mirada a los demás reunidos. Ronin se dio cuenta de que tenía los ojos hundidos. A mí también me cuesta creerlo, mi señor. Tosió varias veces. Mi señor, he venido de deciros que creo que es el fin del mundo. El tono neutro con el que lo dijo solo sirvió para acentuar el terrible impacto.
El silencio mortal cayó sobre la cámara. Ronin recordó lo que había dicho antes Malfurión. Ha empezado. Ni siquiera Malfurión había comprendido lo que quería decir, solo que sabía que estaba teniendo lugar algo terrible. ¿Qué quieres decir? Insistió Penacho de Cuervo, inclinándose hacia adelante. ¿Has recibido algún mensaje terrible de Sinashari? ¿Te han encargado que nos traigas este terrible anuncio? Mi señor, yo vengo de Sinashari. ¡Imposible!, interrumpió la Toshus. Con los mejores medios físicos harían falta de 3 a 5 noches y la hechicería no está disponible. Yo sé lo que estaba disponible mejor que tú, espetó el soldado, en claro desprecio al alto rango del guardia lunar. Se dirigió de nuevo a Lord Penacho de Cuervo. Me enviaron a suplicar ayuda. Los que pudieron canalizaron el poco poder que lograron reunir para enviarme aquí. Puede que estén muertos. Tragó saliva. Puede que yo sea el único superviviente. La ciudad, muchacho. ¿Qué ha sido de la ciudad? Mi señor, Sinashari está en ruinas, infestada de demonios sedientos de sangre, criaturas de pesadilla. La historia fluyó del mensajero como una herida que no pudiera cerrarse. Igual que todos los demás elfos nocturnos, los de la capital habían quedado aturdidos por la abrupta e inexplicable pérdida de casi todo su poder. Muchos habían acudido a palacio a buscar algo que los tranquilizara. La multitud había crecido a centenares. Y entonces, del palacio, había surgido una interminable horda de guerreros monstruosos, algunos cornudos, otros alados, todos armados y ansiosos de matar. En cuestión de segundos, la gente había muerto a montones, sin recibir cuartel. Cundió el miedo, y más gente fue aplastada por quienes querían huir. Corrimos, mi señor, todos. Yo solamente puedo hablar por los que vinieron en mi dirección, pero ni siquiera los guerreros más endurecidos lograban resistir mucho. Pero la horda demoníaca los había seguido y había atrapado a los que no podían seguir el paso. Algunos grupos dispersos habían logrado huir de la ciudad, pero los demonios los habían perseguido. Nadie interrumpió su relato. Nadie adujo que sufría alucinaciones. Todos podían leer la verdad en sus ojos y su voz. Entonces el mensajero describió cómo había llegado allí. Un grupo de guardias lunares y oficiales se habían reunido para preparar alguna defensa o tratar de decidir el curso de acción. Habían decidido que era necesario informar a la fortaleza del Alfil Negro, y tal deber había recaído por sorteo en el soldado presente. Me avisaron de que quizá el hechizo no funcionara de la forma esperada, que podía enviarme al fondo del pozo o incluso de vuelta a la ciudad. Se encogió de hombros. No vi elección. Los magos habían comenzado su labor con un tremendo esfuerzo. Yo me había quedado en el centro mientras los demás reunían su poca energía disponible, y el mundo había empezado a desvanecerse a mi alrededor. Y en el mismo momento en que desaparecía, vi a esos monstruosos sabuesos saltar sobre el grupo. Aterricé a cierta distancia, al norte de aquí, mi señor, vapuleado pero vivo. Tardé algún tiempo en alcanzar una atalaya donde me dejaron un sable nocturno, y luego vine hasta aquí tan rápido como pude. Un pedacho de cuervo mucho más apagado se derrumbó en el asiento. ¿Y el palacio? ¿También está en ruinas? ¿También los han matado a todos? El mensajero vaciló antes de contestar. Mi señor, había centinelas en las murallas. Observaban a la gente antes de que se abrieran las puertas, y luego observaron cómo los monstruos salían y nos masacraban. La reina nunca lo permitiría, dijo uno de los oficiales de Penacho de Cuervo. Otros mostraron su acuerdo, pero muchos mantuvieron sus opiniones en silencio. Su comandante tenía sus propias ideas acerca de lo que significaban aquellas noticias. Entonces, es como creíamos, murmuró con un gesto lúgubre. Esto tiene que ser obra de los nobles. Pero ni siquiera ellos estarían tan locos, arguyó Latosus. Es cierto que sus hechiceros se consideran superiores, incluso a la Guardia Lunar, pero son elfos nocturnos como nosotros. Eso creíamos, pero su soberbia no tiene límites. Penacho de Cuervo dio un puñetazo en uno de los brazos de la piedra del trono. Y no olvidemos que los nobles siguen dictados del señor consejero sabios. Ronin ya había oído mencionar antes ese nombre, pero el veneno con el que había sido pronunciado ahora lo dejó anodado. Se acercó Malfurión.
¿Quién es ese tal Sabius?, preguntó. Malfurion se había recuperado bastante gracias en gran parte a los cuidados de su hermano. Ahora estaba de pie junto a los otros, con cierta ayuda de Brox. El que susurra al oído de la reina, su consejero de mayor confianza, el rival de Lord Penacho de Cuervo. No dudo de que Sabius esté implicado, pero no podría haberlo hecho sin la aprobación de Ashara. Incluso los nobles la veneran. Eso no se lo creerían nunca, comentó Illidan. Olvídalo por ahora. Que piensen que es el consejero. Al final, sus elecciones serán las mismas. Aunque no es que confiera exactamente en Illidan, Ronin estaba de acuerdo con el elfo nocturno en aquel aspecto. Y parecía que ya se había elegido un villano. Penacho de Cuervo se había levantado y gritaba a los asistentes. Los oficiales se ponían los yelmos como si fueran a partir hacia la ciudad de inmediato. Reunid lo antes posible a todos los guardias lunares y magos con capacidad razonable. Garotal envía a despachos a cada puesto militar y cada comandante. Hay que organizar la resistencia. Hemos de contener esta situación. Latosius fue hacia el aristócrata. Hemos de recuperar el uso del pozo. La fuerza de las armas por sí sola no servirá contra los monstruos. Ya habéis oído al mensajero. El barbudo aristócrata pegó la cara a la del guardia lunar. Espero disponer de algo de hechicería, en especial de vuestra tan cacareada orden. Pero, por lo demás, la fuerza de las armas es lo único que tenemos en este momento, ¿no? Illidan se separó súbitamente de su hermano y de los demás. Mi señor, creo que puedo ayudar. Sigo disponiendo de cierta habilidad para conjurar. Espléndido. Espléndido. La necesitaremos. Hemos de vengar Shinashari y liberar a la reina de la mano de los nobles. Ronin no podía permanecer quieto. Había visto lo que podía ser la Legión Ardiente, y aunque todo esto fuera el pasado, no podía mantenerse al margen, como pretendía Crassus. Seguía sintiendo en su interior la capacidad de invocar magia y usar la voluntad. Mi señor Penacho de Cuervo. El aristócrata lo miró claramente indeciso acerca de qué hacer con él. ¿Qué quieres? Necesitáis a alguien que pueda lanzar conjuros. Yo me ofrezco. Penacho de Cuervo pareció dudar. En respuesta, el mago invocó una bola de luz azul sobre su mano izquierda. Le costó más esfuerzo de lo habitual, pero no lo suficiente para que el esfuerzo se hiciera evidente. El gesto de duda del comandante desapareció. Sí, eres bienvenido a nuestras filas. Tuvo que ver por el rabillo del ojo a Latosius a punto de objetar. Especialmente ya que no nos han ofrecido poco más. Si pudiera eliminarse el hechizo que nos aísla de la energía del pozo, lo que para empezar requeriría hechicería de cierta magnitud. Y si pudierais hacerlo, guardia lunar, no tendríamos ningún problema. A medida que los escuchaba discutir, a Malfurion se le fue cayendo el alma a los pies. Aquellas rencillas no servían para nada bueno. Lo que hacía falta era actuar, pero con más bien poca magia para respaldar sus fuerzas militares de Lord Penacho de Cuervo, el futuro se vislumbraba oscuro. Si tan solo... Abrió los ojos de par en par, quizá pudiera hacer algo. Igual que su hermano y Ronin habían hecho antes, Malfurion se acercó al noble. Penacho de Cuervo lo miró con cierta incredulidad. ¿Y ahora tú? ¿Planeas ofrecer hechicería como la que dice manejar Illidan? Te lo agradecería si la tienes, a pesar de tus crímenes pasados. No os ofrezco hechicería, Lord Penacho de Cuervo, sino una magia diferente. Os ofrezco lo que me ha enseñado mi Shanto Cenarius. Latosius rió burlonamente. Esta es la peor broma de todas. ¿Las enseñanzas de un semidios mítico? Pero Penacho de Cuervo no echó directamente a Malfurion. ¿Realmente crees que pueda ser de ayuda? El joven elfo nocturno vaciló. Sí, pero no desde aquí. Necesito ir a un sitio más tranquilo. El aristócrata frunció el ceño. ¿Más tranquilo? Malfurion asintió. Debo ir al templo de Lun. ¿El templo de la Madre Luna? No había pensado en ellos. Definitivamente necesitamos su apoyo en estos momentos de crisis. Pero, ¿qué esperas conseguir allí? Malfurion tempestira, respondió tratando de ocultar su incertidumbre. Eliminar el conjuro que aísla el pozo de la eternidad, de nuestros hechiceros, por supuesto.